Y hoy vamos a continuar con los versos siguientes. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 28. Vamos a leer el verso 28 y 29 y luego ahí termina ese capítulo y vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a leer del verso del 1 al 3. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Bueno, se apagó acá, miremos acá. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Ponemos todo nuestro ser, Señor, y pedimos, háblanos a través de tu palabra. Permite que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual tú la dejaste y que podamos, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Él volverá. ¿Cómo se llama la enseñanza? Él volverá. La vida del ser humano está llena de eventos o llena de sucesos, y algunos de esos sucesos son más trascendentales que otros, es decir, tienen un efecto más fuerte en nuestras vidas. Y ustedes saben que en lo terrenal hay eventos que nosotros esperamos de forma natural. Por ejemplo, yo sé que todos en algún momento esperamos enamorarnos. ¿Alguien se enamoró alguna vez? ¿Cierto que sí? ¿Y era un anhelo? Sí. Cuando yo era pequeño yo pensaba, bonito cuando uno se enamore. Debe ser chévere. ¿Qué se sentirá? Porque uno oía expresiones como, siento mariposas en el estómago. Y entonces uno decía, ¿cómo será ese asunto? Ahora, cabe aclarar que todos los eventos y sucesos generalmente dejan un resultado en nuestras vidas, dejan un efecto. Y ese efecto a veces es bueno y a veces no tan bueno. Volvamos al ejemplo, el primer amor. Cuando uno se enamoraba, entonces uno ¿qué hacía? Buscaba la manera de expresarle el amor a esa persona. En mi época uno se declaraba. Yo no sé cómo le llamen ahora los jóvenes. Pero en la época de uno iba y le declaraba su amor a la persona. El efecto, ¿cuál era? De pronto le decían a uno, sí. ¿Y cuál era el efecto? Alegría. O podrían decirle, yo también lo quiero, pero como amigo. Y esa frase, hermano, el efecto no era bueno, porque traía tristeza y otro tipo de cosas. Pensemos en el matrimonio. En el matrimonio sucede lo mismo. Cuando la persona logró enamorarse, declaró su amor y escuchó un sí, luego el siguiente paso, ¿cuál era? Casarse. Y ese es otro evento en nuestra vida muy importante. De hecho, César y Julie están celebrando sus 7 años de matrimonio. Pero ese matrimonio tiene un efecto. ¿Cuál es? Suegra para toda la vida. Es un buen efecto, ¿no?
¿Temporal? Bueno, temporal. La suegra es un regalo temporal. Yo siento decírselos, pero es temporal, tristemente. Pero mire, en lo espiritual hay un evento, hermano, que podríamos decir que es el evento más grandioso de todos. Es el evento más esperado. Tanto así que en el Nuevo Testamento ese evento se nombra 318 veces, solo en el Nuevo Testamento. Y es nombrado en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepto de Gálatas y libros cortos como Segunda de Juan, Tercera de Juan y Filemón. De resto, usted lee el Nuevo Testamento y encuentra que en todos y cada uno de ellos hablan de ese evento. Y es un evento, hermano, que de alguna manera entusiasma a Dios, si pudiésemos decirlo así. ¿Por qué? Porque usted lo encuentra repetidas veces en toda la Escritura. ¿Y cuál es ese evento? La segunda venida del Señor. Él regresará. Jesús va a volver. Y saber que ese evento se encuentra tantas veces en la Biblia nos muestra algunas cosas. Una de ellas es que no es una posibilidad. No es que de pronto Jesús vuelve, no. Es una realidad, hermano. Jesús va a volver. Yo no sé si han leído un meme que colocan a veces en Facebook que dice: Él dijo que vendría y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Y dijo que volverá. ¿Y qué creen que va a pasar? Volverá, hermano. El Señor volverá. Ahora, ¿eso qué nos muestra también? Que este evento es de mucha importancia para Dios. Es tan importante, vuelvo y le repito, que en el Nuevo Testamento está 318 veces. ¿Sabe cuántos capítulos tiene el Nuevo Testamento? 260 capítulos. Es decir, está más de una vez por capítulo. ¿Será importante? Claro que sí. Ahora, ese es el evento que todos nosotros, los creyentes, debiéramos anhelar. Si hay un evento que usted y yo como creyente deba anhelar en mi vida cristiana, es precisamente su regreso. Eso es algo que usted y yo debemos de anhelar con todo el corazón. Y pensando en esto, yo quiero hacerle dos preguntas, o hay dos preguntas que todos nosotros nos deberíamos de hacer y deberíamos responder con sinceridad. La primera de ellas es: ¿anhelo el regreso del Señor? Yo le pregunto, ¿usted anhela que Jesús vuelva? ¿O hasta ahora lo pensó? Ay, mamá chica, yo no sabía que él iba a volver. ¿O usted está muy amañado con lo que hay acá? ¿Lo enamora más lo que hay acá que Él, que su regreso? ¿Usted realmente anhela que Él vuelva? Hay una expresión que me llama la atención que el apóstol Pablo utiliza allá cuando escribe Segunda de Timoteo. Está en el capítulo 2, desde el verso 4, en el capítulo 4, desde el verso 7. Antes de ser decapitado el apóstol Pablo, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y luego dice que le espera una corona de justicia, la cual le dará el Señor no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Y esa es la parte que me impacta. A todos los que ¿qué? Aman su venida. Vuelvo y le pregunto, ¿usted ama la venida del Señor? ¿Es un evento que usted anhela con todo el corazón? Imagínese que usted está enamorado. Volvamos al amor. Y con la persona con la cual usted está, o de la cual usted está enamorado, toman la decisión de casarse. Pero esta persona tiene que viajar y tiene que salir del país. Pregunto, ¿usted anhelaría que regrese pronto o que se demore? Que regrese pronto, hermano. Pues déjeme decirle que algo parecido es con el Señor. Ustedes saben que la iglesia, ¿quién es? La novia del Señor. Y la iglesia debe anhelar su regreso. Por eso pregúntese, ¿realmente usted anhela
el regreso del Señor? Y la segunda pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿estoy preparado para su regreso? Porque una cosa es decir, sí, Señor, yo quiero que vuelvas pronto, pero ¿estaré preparado para que Él regrese? Porque no olvide, cada evento o cada suceso produce un efecto. Y si yo no estoy preparado para la venida del Señor, el efecto no va a ser bueno, hermano. Miremos en el pasaje que acabamos de leer, cómo el apóstol Juan le recuerda a la iglesia una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Él volverá. Y con respecto a esa gran verdad, mire lo que dice. Volvamos a ella, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire cómo el apóstol Juan, comienza insistiendo con la misma frase con la que terminó el verso anterior. Si usted tiene su Biblia, mire el verso anterior, cómo terminó diciendo permaneced en Él. Y luego, en el verso 28, dice, y ahora hijitos, permaneced en Él. El apóstol Juan, no sé por qué tengo a Pablo tan metido, pero bueno. El apóstol Juan manda a su iglesia ¿a qué? A permanecer en Cristo. Y hace mucha insistencia en ello. Y de hecho, el pastor John nos hablaba hace 8 días. Pero recordemos algunas cosas. La palabra permanecer significa quedarse. La palabra permanecer significa persistir. De eso es lo que el apóstol está haciendo énfasis. Quédense en Cristo, persista en Cristo. Ahora, de manera lógica, usted y yo sabemos que solamente podemos permanecer en un lugar en el cual ya estamos. Yo no puedo permanecer en un lugar en el que no estoy. Si usted está por allá en la esquina, ¿y dónde está? No, aquí en la esquina. Y entonces alguien le dice, permanezca en la iglesia que ya voy para allá. Usted no puede permanecer en un lugar en el cual todavía no está. Y lo mismo pasa con Cristo. Usted y yo no podemos permanecer en Cristo si no estamos en Él. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿estoy en Cristo? ¿Usted está en Cristo? Porque si no estamos en Cristo, hermano, no podemos permanecer en Él. Por eso, de alguna manera, yo quiero motivar a aquellos que saben que no están en Cristo. Porque es que uno lo sabe, hermano. Uno a veces trata como de engañarse a sí mismo. Pero cuando estamos delante de Él, nosotros sabemos si realmente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Sabemos si yo estoy en Cristo o estoy jugando a ser creyente. Porque es una gran diferencia. Y si usted no está en Cristo, la invitación siempre es la misma, hermano. Corra a Él en arrepentimiento y fe. Porque a menos de que vengamos a Él reconociendo nuestro pecado y reconociendo nuestra necesidad de Él, y que vengamos a Él aceptando que su obra fue perfecta y completa, no estaremos en Él. Y si yo no estoy en Cristo, pues no voy a poder permanecer en Él. Pero en este pasaje, Juan le está hablando ¿a quién? A la iglesia, a los que ya están en Cristo. Y les dice, les manda, permanezcan, persista, quédese en Él. Y este permanecer no es algo pasivo, no es que entre al lugar y se siente y espere, no. El permanecer en Cristo es un mandato activo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo, cuando escribe a Filipenses, les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, permanecer en Cristo no es quedarnos quietos. Permanecer en Cristo es ocuparnos de aquello que el Señor nos dio y es nuestra salvación. Es algo que ya
nos lo dio. Estamos en una posición, podríamos llamarlo, de victoria porque es nuestra. Pero ustedes saben que el enemigo busca hacernos caer en pecado, y ahí es donde nosotros debemos de ¿qué? Permanecer en Cristo. Como dice la Escritura, resistid al diablo porque él huirá de nosotros. El llamado a la iglesia es permanezcan en Cristo. Yo sé que nosotros a veces, debido a las circunstancias, como mi amada esposa ministraba ahorita en la adoración, hay circunstancias que nos desaniman, porque somos humanos, sentimos, tenemos sentimientos, y hay circunstancias que nos entristecen, hay circunstancias de pronto que nos llevan a dudar, hay momentos de tentación, hay momentos de caída, hay momentos, hermano, que son tan fuertes las circunstancias que como que el piso se nos mueve y empezamos a dudar de ese Cristo y empezamos a dudar de lo que Él ha dicho, y ahí es cuando nuestro llamado, ¿cuál es? Permanecer. Nuestra fe y confianza en Él deben de permanecer intactas, hermano. Volvamos a lo que les decía ahorita del apóstol Pablo. Luego de todo lo que él vivió por Cristo, que no fue fácil, antes de ser decapitado, él expresa: he peleado la buena batalla, es decir, no fue fácil. Él lo expresa: he acabado la carrera, llegué al final y he guardado la fe. Es decir, su confianza estaba ¿qué? Intacta. Pregunto, ¿su confianza está intacta a pesar de las circunstancias? Porque nosotros debemos de colocar nuestra confianza en Él, creer en Él a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor. El pueblo de Israel tuvo épocas difíciles, y en una de las épocas bien difíciles que él tuvo, el profeta Habacuc expresó algo que siempre me ha llamado la atención. Acompáñeme al libro de Habacuc, si no lo encuentra, puede leer en pantallas, en el capítulo 3, y miremos lo que dice el verso 17 al 19, y lo expresa el profeta. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Notan a una persona con una fe intacta a pesar de que todo no funcionara como quisiéramos, ¿verdad? Y ese es el llamado. Nosotros, iglesia, pasamos por diferentes tipos de momentos. Momentos buenos, no tan buenos, y para algunos de nosotros podemos decir, ese momento fue malo. Pero el llamado que tenemos es ¿a qué? A permanecer en Cristo, a permanecer en fe, a permanecer en oración, a permanecer en confianza. ¿Por qué o para qué? Mire cómo el apóstol Juan nos da una de las razones más importantes por las cuales debemos permanecer en Él. Porque podríamos decir, bueno, ya nos han hablado que sí, que hay que permanecer, que hay que estar allí, pero ¿para qué? Miren para qué. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué, Juan? Lea. Para que cuando se manifieste, es decir, cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La razón principal por la cual debemos permanecer en Él es para que cuando Él vuelva, para que cuando venga la segunda venida, su regreso sea una bendición para nosotros y no un gran dolor. Esa es la razón principal.
Nosotros permanecemos aquí en este caso, como dice Juan, para que en su regreso y en su venida nosotros no estemos avergonzados. Note esa gran verdad, hermano. Cuando usted tiene comunión con Dios aquí en la tierra, cuando estamos aquí y tenemos comunión a través de la oración, eso no es todo. La oración y la comunión y la permanencia con Dios aquí en la tierra apunta o se proyecta o tiene su cumplimiento en su regreso, hermano. Cuando nosotros tenemos comunión acá, eso es una parte, porque un día Él va a regresar. Y ahí es donde se va a cumplir y donde podemos ver y entender muchas cosas que hasta el día de hoy para nosotros son veladas. Cosas que todavía no entendemos. Toda nuestra permanencia en Él apunta ¿a qué? A su regreso. Porque el que permanece en Cristo tiene confianza para acercarse a Él. Solo cuando usted permanece en Cristo, usted puede acercarse a Él. ¿Cuándo se puede acercar a Él? Por ejemplo, ahora. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Esa permanencia en Cristo nos da ¿qué? Confianza. Y miren lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, si nosotros permanecemos hoy en Él, podemos ¿qué? Acercarnos ante ¿qué? Ante el trono de la gracia, ante su presencia. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Misericordia y oportuno socorro. Solo cuando ¿qué? Permanecemos en Él. Es cuando podemos cerrar nuestros ojos y venir ante el trono de la gracia en oración y encontrar misericordia. Pero ese permanecer en Él no solo sirve para presentarnos con confianza ahora, sino también en su segunda venida. Volvamos al pasaje de 1:28, de 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces note, permanecer en Él nos da confianza para acercarnos ¿cuándo? Ahora, todos los días en oración. Pero también nos da confianza para que cuando Él venga, nosotros estemos ¿qué? Confiados, tranquilos y no avergonzados. Pero hay algo más. Permanecer en Él nos da la confianza en el día del juicio, porque habrá un juicio. Mire, ahí mismo en Primera de Juan, pero en el capítulo 4, el verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Sí nota la importancia de permanecer en Él? Cuando permanezco en Él puedo venir en oración confiado, hallar misericordia y oportuno socorro. Cuando permanezco en Él, la segunda venida la espero ¿con qué? Con confianza, hermano. Pero cuando permanezco en Él sé que puedo estar confiado aún en el día del juicio. Por eso Juan habla de esa importancia de permanecer en Cristo, hermano. Mire, cuando usted y yo realmente estamos en Cristo, somos parte de esa iglesia que, como dice Efesios, por la cual Cristo se entregó para santificarla, purificarla, a fin de que presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice el libro de Efesios en el capítulo 5, verso 27. ¿Qué está hablando allí? Lo que Cristo hizo para que usted y yo un día, cuando Él venga, podamos presentarnos
delante de Él. Y esa es la confianza, hermano. Los creyentes, hermano, no se alejarán de Él, sino que vendrán con confianza. ¿Saben por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Y esa es una de las verdades, como compartíamos hace 15 a 20 días, que motivan la iglesia. Saber que mis pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo me da la confianza para venir y estar preparado para su regreso. Y que el día que Él venga, hermano, yo esté confiado. Quiero preguntarle, ¿usted siente confianza de saber que Cristo vuelve? ¿O siente angustia de pensar qué irá a pasar con usted? ¿Qué irá a pasar cuando Cristo venga? ¿Está preparado? ¿Hay esa confianza? ¿Dónde adquirimos esa confianza? Cuando estamos en Cristo y cuando permanecemos en Él. Pero escuche, para aquellos que solo pretenden ser o aparentar ser cristianos, el precio será otro. La cosa, hermano, será difícil. Porque aquel que no está en Cristo, así asista a una iglesia, hermano, así ore, así lea la Biblia, así desarrolle lo que nosotros conocemos como un ministerio, hermano, dice el apóstol Juan que se alejará avergonzado el día de su venida. Y eso lo leímos hace poco, ¿no? Primera de Juan 2:28. Aquel que no es creyente, aquel que no está en Cristo, así vaya a la iglesia, ¿qué va a pasar el día de su venida? Se alejará avergonzado. Mire cómo lo expresó el Señor Jesús. Mateo 7, acompáñame a Mateo 7, el verso 22. ¿Lo tiene? Dice, son palabras del Señor Jesús, dice, muchos me dirán, ¿cuándo? En aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él regrese. Dice, ¿qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Paremos allí. ¿Este tipo de personas iba a una iglesia? Sí. ¿Le servía al Señor? Sí. ¿Oraba por los enfermos? Sí. ¿Decía que profetizaba? Sí. Pero escuche lo que el Señor les dice, porque eran personas que no eran verdaderos creyentes, que no estaban en Cristo. Verso 23. Y entonces, dice el Señor, les declararé, nunca, ¿cuándo? Nunca os conocí. ¿Qué les está diciendo? Ustedes nunca estuvieron en Cristo. No es que un día estuvieron y luego se fueron para atrás, porque Él les hubiera dicho, yo los conocí un tiempo, yo me acuerdo que ustedes eran buenos creyentes, ¿qué les pasó? No, Él está diciendo una verdad, nunca, nunca, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son ellos los que se irán, ¿qué? Avergonzados. Y no se irán avergonzados aquí a la tienda de Don José a llorar su tristeza. Porque el destino eterno de ellos, ¿cuál es? Condenación, hermano. Entonces, ¿sí nota la importancia de permanecer en Cristo? Quien no permanece en Cristo, el día de su venida se alejará de Él avergonzado. Porque vendrá diciéndole, Señor, yo iba a la iglesia. El Señor, yo no lo conozco, hermano. Nunca lo he visto. Pero ¿cómo así? Recuerden, no es venir a la iglesia solamente. Venir a la iglesia es el resultado de un nuevo nacimiento. No, es que yo oré. Orar verdaderamente es el resultado de haberse convertido, hermano. No, es que un día yo estudié teología. Estudiar debe ser el resultado, hermano, de una verdadera conversión. No es solo venir, no es parecer cristiano, es ser cristiano, es permanecer en Cristo, lo que nos asegura que en su segunda venida nosotros estemos confiados y no nos alejemos de Él
avergonzados. Entonces, concluyamos este primer verso. Si ya estamos en Cristo, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en Él, hermano. Permanezca, hermano. Persista. Quédese. No se deje mover el piso, hermano, por nada. La circunstancia, lo que esté pasando, no importa, hermano. Cristo es lo primero. Ahora, y si no estamos en Cristo, si sabemos que no estamos en Él, hermano, clame misericordia y corra a Él en arrepentimiento y fe para que no sea avergonzado el día de su venida. Porque Él volverá. Él volverá, hermano, y eso es una realidad. Verso 29. Dice el apóstol Juan: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es que nacido de Él. Entonces, aquí el apóstol les está hablando de que permanezcan en Cristo, porque si no el día de su venida va a ser doloroso, pero luego les recuerda que aquellos que permanecen en Cristo tienen una característica, tienen una vida de justicia, hermano. Aquel que está en Cristo, aquel que realmente es cristiano, aquel que realmente espera su venida, él tiene un hábito de vida de justicia y de rectitud. Ahora preguntémonos, ¿usted y yo somos justos y rectos en casa? Porque esa es nuestra característica, hermano. ¿Somos justos con nuestro cónyuge, con el trato que le damos? ¿Somos justos con nuestros hijos? ¿Somos justos con nuestros padres? Porque a veces, sin darnos cuenta, una de las mayores injusticias de esta época es con los papás. Es una de las más grandes que uno puede ver. Nadie tiene tiempo para el papá. El papá se enfermó, la mamá, y que alguno lo cuide. Yo no tengo tiempo. Yo ando muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer. No llaman al viejo, no lo visitan, no están pendientes de él. Pregunto, ¿eso es justicia? No. Como dicen por ahí, hay mamás que tuvieron la capacidad de criar 5 hijos sola, y hoy en día esos 5 hijos no la pueden mantener a una sola mamá. Y es así, hoy lo vemos. Por eso el llamado es, nosotros debemos de ser justos y rectos con nuestro cónyuge en amor, en fidelidad, en entrega, en servicio. Esa característica debe ser parte de aquellos que permanecemos en Cristo. Pero también debemos de ser justos y rectos fuera de casa. No es solo que yo me porto bien en casa, pero fuera de ella soy otra persona. No, en mi trabajo, en mi estudio, con los amigos y en cada área de mi vida tiene que manifestarse la justicia, porque Él es justo. Y dice que todo aquel que ha sido nacido de Él, es decir, que se ha convertido, que realmente está en Cristo, practica esa justicia. Continuemos. Ahí mismo en Primera de Juan, pero ya llegamos al capítulo 3. Dice el verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Note cómo hace referencia al amor. O sea, aquí el énfasis está en el amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él. ¡Qué privilegio! Porque le veremos tal como Él es. Mira, aquí el apóstol Juan vuelve a recordarles una verdad que motiva. Lo vimos hace 15 días, hace poco, en los versos anteriores, les recuerda que aquellos que están en Cristo, que han sido perdonados de sus pecados, no se avergonzarán. Pero aquí nos recuerda esa otra verdad que motiva. ¿Cuál es? Somos hijos de Dios. No lo olvide, hermano.
Si usted quiere vivir motivado con el Señor y motivado en la iglesia, no escuche enseñanzas de motivación. Lea la palabra y esas verdades de que hemos sido perdonados de pecados y que somos hijos de Dios son suficientes, hermano, para permanecer. Pero aquí Juan le recuerda que somos hijos de Dios, pero ¿debido a qué? A su amor. Mire el verso 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nunca lo olvide, usted y yo somos hijos de Dios no por lo que hayamos hecho. Usted y yo no nos ganamos la adopción. No es que Él nos vio y dijo, ay, ese Víctor es el más lindo de todos. Bueno, eso me dice mi esposa, ¿no? Es el más especial, lo voy a hacer mi hijo. No, eso no funciona así. Es por gracia, hermano. Debido a su amor, Él nos adoptó. Él lo hizo todo. No fue que a Él le tocó tenernos de hijos. Mira, hay una diferencia entre un hijo nacido en casa y un hijo adoptado. El hijo nacido en casa muchas veces no es esperado, ¿sí o no? Por ejemplo, en mi caso, yo no creo, la verdad no creo, que mi mamá y mi papá tuvieron la relación pensando en tener un hijo tan lindo como yo. O sea, de especial, No, yo no creo, no, en serio, yo no creo que ellos ese día dijeron, vamos a procrear nuestro cuarto hijo en esta situación de miseria que estamos viviendo. Porque vivíamos situaciones difíciles. De hecho, yo nací en la casa, yo no nací en un hospital, porque no había para hospital. Entonces uno nacía, o en mi caso, yo nací en casa. Todos mis hermanos, a excepción del último, nació en casa. De hecho, la tercera, yo soy el cuarto, la tercera, cuando vino el alumbramiento o el parto, mi mamá estaba sola, no llegó la partera a tiempo y ella tuvo a mi hermana sola. Y un vecino ayudó a cortar el cordón, el procedimiento salió mal y mi hermana y mi mamá casi pierden la vida. Entonces, en una condición así, yo no creo que me esperaban. Y de pronto haya sido su caso, no quiero entristecerlo, hermano, pero los hijos nacidos en casa a veces llegan, ¿sí o no? No los esperaba. Estoy embarazada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tocó. Y lo que nazca, ¿sí o no? Nació niño, nació niña, nació feo, nació bonito. Como nazca, hermano. ¿Por qué? Porque es su hijo. No hay nada que hacer. Pero adoptado es diferente. Porque quien adopta es porque desea ¿qué? Tener un hijo. No dice me toca, no. Quiero. Deseo. Y ojalá dicen yo quiero que sea un niño. O yo quiero que sea una niña. Y algunos tienen la oportunidad de mirar los bebés y de compartir con ellos y de alguna manera escogen. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados. No fue que Dios le tocó, hermano, no. Nosotros fuimos adoptados. Y nosotros, en este pasaje, el apóstol está recordando esa gran verdad. Somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué me gusta? Que en este pasaje nos recuerda un evento hermoso, hermano. Para mí es conmovedor. Y es que cuando Jesús vuelva, va a unir al Padre con los hijos. ¿No le parece hermoso eso? Cuando Jesús vuelva, hermano, unirá de una manera diferente a la unión que tenemos actualmente, de una manera especial, nos unirá a nosotros, sus hijos, con el Padre. Y en este pasaje, vuelvo y repito, nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios ahora. Lea lo que dice el verso 2. Amados, ahora, no mañana, no, ahora. No cuando Él venga es que nos vamos a convertir en hijos de Dios, no. Ahora, dice acá, somos hijos de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo. Y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, pero nadie lo sabe, porque no se nos nota. Cuando usted va por la calle, o usted se sube al Transmilenio, ¿usted puede identificar cuáles son los hijos de Dios y cuáles no? No, no se nota. Hoy en día aquí nos miramos entre todos y decimos, ay, aquí estamos todos los hijos de Dios. ¿Será? No, es que él tiene cara de buena gente. Dice que no se nota, es más, en el verso 1 dice, por esto el mundo no nos conoce. El mundo no conoce quiénes son los hijos de Dios. No nos conoce, no se nota. Pero escuche, no importa lo que otros digan o lo que otros piensen, ahora nosotros somos hijos de Dios, lo reconozca el mundo o no. Si usted está en Cristo, hermano, usted es hijo de Dios, así el mundo diga lo contrario. No sé si le ha pasado, pero hoy en día uno encuentra personas que le dicen, ¿no dice que hijo de Dios? ¿No dice que cristiano? Y a mí me va mejor que a usted, y yo no tengo a su Dios y no creo en él. ¿Se ha escuchado frases de esas? Que de alguna manera quieren ridiculizar nuestra posición, hermano. Somos hijos de Dios. Dice que hijo de Dios y mire su matrimonio. Dice que hijo de Dios y mire sus finanzas. Dice que hijo de Dios y mire sus hijos enfermos. Dice que hijo de Dios y mire por todas las que usted pasa. Pero escuche, la Biblia enseña que usted y yo somos hijos de Dios, así el mundo lo reconozca o no. Ahora, yo sé que hay una falsa enseñanza con respecto a los hijos de Dios que a veces lo hacen dudar a uno. Y es que uno escuchó de que un hijo de Dios es próspero, sano, exitoso, viaja por el mundo, tiene las últimas comodidades. ¿Eso es verdad? No. La Biblia nos enseña algo completamente diferente. Y a veces uno puede dudar de su identidad como hijo de Dios porque no tiene lo que muchos dicen que el hijo de Dios debe tener. Por eso debemos de cuidarnos con ese tipo de enseñanzas. Pero escuche, llegará un día, hermano, cuando Él venga, el día de su regreso, donde su identidad, mi identidad como hijo de Dios, será manifestada al mundo, hermano. Todo el mundo sabrá y se dará cuenta que usted y yo seremos hijos de Dios, hermano. ¿Cuándo será eso? El día de su regreso, hermano. Nosotros somos como el patito feo. ¿Se acuerdan la historia del patito feo? Que por allá, no sé cómo, un huevito de un cisne llegó al nido de la gallina, y entonces él nace y crece, y él es un poco diferente a los hermanos pollos o patos, ya no recuerdo la historia. ¿Sí eran patos? ¿Cómo eran patos? Bueno, patos. Entonces, él es diferente, hermano. ¿Y qué hacían los demás? Se burlaban de él, ¿sí o no? Pero escuche, un día dice el cuentico que él se encontró con su verdadera familia y encontró su identidad. Nosotros hoy en día podemos ser como el patito feo. Sí eran patos, no eran pollos, porque se llama patito feo. Sí. Todo tiene una lógica. Llegará un día, hermano, en que la gente que se burla de nosotros porque hemos puesto nuestra confianza en Él, hermano, pero ¿por qué usted no hace lo que los del mundo hacen? No, es que yo soy cristiano. Pero eso qué importa, hermano, todo el mundo lo hace, hágalo. No. Llegará un día en que todos ellos se darán cuenta que los feos son ellos, no nosotros. Porque nosotros somos los hijos de Dios y eso será manifestado al mundo. Y me gusta el orden del acontecimiento. ¿Cómo va a suceder? Volvamos ahí al verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. ¿Por qué vamos a ser semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. ¿Qué va a suceder? Él va a venir, hermano.
Y usted y yo le veremos tal y como Él es. Y luego, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros seremos semejantes a Él. ¿No le parece glorioso? Seremos transformados, hermano. Y seremos semejantes a Él. Por eso alguien decía que los verdaderos extraterrestres no son los marcianos, sino los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos una naturaleza espiritual que se desplegará en su totalidad el día que Él regrese. Por eso la Biblia dice que nosotros somos extranjeros. ¿Se acuerdan en la iglesia católica que uno cantaba: somos los peregrinos que vamos hacia el cielo? Oiga, aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque es que este no es nuestro lugar, hermano. Por eso no ponga su esperanza aquí. Porque como lo veíamos hace 15 días, este mundo será destruido y sus deseos. Y si yo pongo mi esperanza y mis deseos acá, pues son temporales. Un día serán completamente destruidos, hermano. Y termina con el verso 3 diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? Que Él vuelve. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros somos creyentes de verdad y tenemos nuestra esperanza puesta en su regreso, ¿y por qué lo digo? Porque a alguien que no es creyente no le importa eso, hermano. El que no es creyente, ¿para qué quiere que Cristo venga? ¿Usted ha visto un ladrón que quiere encontrarse con el policía? No. Si a usted no le interesa la segunda venida de Cristo, hermano, revise su salvación. Si para ustedes es un evento sin importancia, pilas. Porque todo aquel que tiene la esperanza en su regreso, ¿qué hace? Se purifica a diario. Busca vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Él es puro y Él es santo. Cuando yo tengo la esperanza en su regreso, mi conducta debe ser diferente a la de los demás. Hay un deseo constante de ser cada día más como Él. Alguien lo dijo de esta manera: mi meta aquí en la tierra es ser cada día más como ¿quién? Como Cristo. Mi premio, el día que Él venga seré semejante a Él. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, todo creyente, hermano, debe anhelar y esperar el regreso del Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 16, creo que es el verso 22, el último verso de 1 Corintios, él dijo: Maranata, que el Señor vuelva. El deseo que Él regrese. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar.